Ya. Hola hermanos, bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué alegría volver a estar aquí en la casa de Dios. Nos alegramos mucho. Vamos a tener una oración para poner el culto en la mano de Dios, que sea el Señor el que esta alabanza y este culto. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque estamos aquí en tu casa, Señor, y podemos venir a alabarte, a glorificar tu santo nombre. Y podemos, Padre Celestial, confiar en ti, Señor, cada día más. Rogamos, Dios mío, que todo lo que vayamos a hacer sea conforme a tu voluntad, que tomes el control, Padre, de la alabanza, de la predicación, de la palabra, que seas tú, Señor, hablándonos a través del pastor, y que permitas, Padre, que nuestros corazones puedan ser redimidos a tus pies y podamos, Señor, hacer tu voluntad y cambiar, Padre, aquellas cosas que necesitamos cambiar para tu gloria y para tu honra. Padre, quédate con nosotros, bendícenos y ayúdanos, Padre, a seguir adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que están aquí presentes, también a todos los que nos oyen a través de las redes sociales. Quiero compartir un versículo que está en Salmos 111. Dice así: alabaré a Jehová con todo el corazón, en compañía y congregación de los rectos. Nos acordamos esta semana, los que hemos escuchado el mensaje que transmitía el pastor Rubén, decía la importancia de los hermanos de congregarnos y de estar aquí en la congregación, de compartir junto con todos los hermanos la palabra del Señor. Quiero animarlos a que no descuidemos ese valor que debemos tener y venir aquí a la casa del Señor para que juntos podamos cada vez más alegrar, compartir con el Señor. Recordemos que en la iglesia Benecer están haciendo 2 cultos, creo que uno a las 10:30 y otro a las 12, si no me equivoco. En Añaza también tenemos culto en la tarde, todavía sigue en la tarde, ¿verdad? Y aquí en nuestra iglesia Punto de Encuentro a las 11:30 todos los domingos también podemos venir a alabar al Señor. Y es importantísimo que vengamos a alabar al Señor juntos aquí en armonía. Decía el pastor que está muy bien que escuchemos el mensaje a través de las redes, a través de los mensajes, y que podamos disfrutar de ellos, meditar en ellos, incluso compartirlos, pero que aún es más importante y a Dios le gusta más que vengamos a la iglesia a orar al Señor, porque desde la congregación de los santos es que sale la verdadera alabanza. Entonces no olvidemos ese detalle y que es muy importante que juntos vengamos a alabar al Señor. Amén. Vamos a tener una preciosa alabanza. Antes, no sin leer la palabra del Señor de esta mañana, que está en el capítulo 3 del libro de Habacuc. Vamos a leer del versículo 17. A ver si lo encuentro por aquí. Ok. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en los vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a alabar al Señor con gozo y con alegría. Amén.
Amén. Gracias al Señor porque le podemos decir hoy, te alabaré, te glorificaré. Amén. Bien. Hoy vamos a compartir un poco de la palabra, como hacemos cada domingo, cada oportunidad que tenemos nosotros de abrir nuestros corazones, nuestras mentes y decir, Señor, hoy quiero que me digas algo. ¿Quiénes están dispuestos a recibir algo del Señor hoy? Yo sí. Amén. Bien. Pues los que están dispuestos, solo los que están dispuestos van a recibir. Porque hay veces que uno dice que te pierdes las oportunidades cuando no vas a algo y cuando te las pierdes no vas a recibir. Solo las reciben los que han podido disfrutar de ese momento. Y el momento de hoy lo vamos a tener para el Señor. El título que hoy vamos a compartir, creo que a todos nos va a situar. En otro momento podría ser, ¿se acuerdan de aquella campaña que decía, doy abrazos, ¿no? ¿Se acuerdan de esa campaña? Hace muchísimos años. Y hoy, sin embargo, en los meses atrás, todos hemos prometido que abrazaríamos según nos pudiésemos ver. Y nos hemos dado cuenta que no hemos podido abrazar todavía como es debido, o por lo menos a mí me pasa. El título de hoy es un abrazo de Dios para ti. Y lo vamos a encontrar en un pasaje que invitamos a que lo vuelvan a recuperar y que tiene que ver con el texto que hemos leído. El libro de Habacuc no es un libro de los más leídos, pero sin embargo en ese libro hay varios textos, versículos concretos que son los versículos más conocidos de Habacuc. O por lo menos cuando hacemos referencia a ese libro los acordamos. A lo mejor incluso no los ubicaríamos en ese momento. Si yo les digo, por ejemplo, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. A lo mejor si solo digo ese versículo lo situamos más en el Nuevo Testamento, pero está en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de un libro del Antiguo Testamento que a veces creemos que tampoco tiene un sentido. Sí tiene un propósito y un sentido. O cuando dice en el versículo 14 del capítulo 2, del mismo capítulo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas que cubren el mar. Y el último pasaje que hemos leído, que leeríamos sería, que ya hemos dado lectura al principio, los últimos versículos. Vamos a compartir algo. Miren, el martes me tocó a mí compartir los audios que mandamos todos los días. Por eso invito a que aquellos que quieran recibir los audios de predicaciones, de mensajes, reflexiones, 10, 15 minutos, no mucho más. Y yo estaba leyendo el libro el pasaje que iba a compartir. Y en ese momento que lo leía, yo decía, Señor, yo creo que este es el mensaje para el domingo. Entonces surgió en mí una posición egoísta, porque dije, si es para el domingo, mejor no comparto nada. Me lo guardo para el domingo y ya pensaré en algo, ¿no? Porque decir lo que yo quiero decir y lo que estoy recibiendo en 10 minutos, que intento que sean los míos por lo menos en 10 minutos, 15 puede ocurrir, aunque fueron de 13, un punto medio. Pues digo, no, vamos a compartirlo. Y lo compartimos en audio. Y digo, pero sí, Señor, creo que me he quedado muy cortito. Hay tantas cosas que desmenuzar. Habacuc solo tiene 3 capítulos. Yo les invito cuando lleguen a casa, se separen, porque encima son capítulos muy cortitos, y lo lean. Porque el libro es maravilloso. Fíjense si es maravilloso que es la conversación de un hombre con Dios. Y a eso lo llamamos nosotros oración. Habacuc le dice, Señor, ¿qué pasa en este pueblo? Que están haciendo las cosas mal, que no hacen las cosas. Judá, que era el pueblo. Acuérdense que el pueblo de Israel se dividió en dos. El reino del sur, Judá, y el reino del norte, Israel. Y Judá estaba haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Era tal el efecto que estaba ocurriendo que había actos impropios del momento, de lo que Dios esperaba. Las responsabilidades espirituales se habían perdido, no había un orden en cuanto a lo que Dios quería. Y sin embargo, en este libro, Habacuc empieza a conversar con Dios, empieza a orar con Dios. Y dice, Señor, toma tú el control de las cosas, están haciendo las cosas mal. Estaban viviendo en un desorden tal que cuando yo estaba leyendo el primer capítulo, yo decía, pero si este capítulo está hablando de lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Hemos tenido que tener un momento de pausa, de choque frontal con el confinamiento para darnos cosas de muchos sucesos que están ocurriendo, de la realidad que estamos viviendo. Nos hemos percatado, parece que algunos no se terminan de enterar, que la naturaleza estaba gimiendo como dolor de parto, dice en la Escritura, por el sufrimiento que estaba recibiendo del hombre. Y ahora que nos hemos confinado en este tiempo hemos visto que hasta las ballenas se acercan. Hasta tenemos algunos peces en las orillas de las playas, ¿no? Las Teresitas en concreto, algún
Angelotes, sí, angelotes, ¿no? Angelotes que están en el borde y hay que tener cuidado. Es decir, fíjese hasta dónde ha llegado el tema, que los animales casi se han apoderado de las ciudades, como no podíamos salir. Los montes empiezan a florecer de otra manera. Hay cosas y especies que digo, pues yo estaba ahí, que no las habíamos descubierto. Pero hay algo importante también, que en este tiempo de conversación nos hemos dado cuenta que el Señor está demandando de nosotros algo. Y nos está diciendo algo grandemente. Habacuc, como les quiero compartir, les voy a introducir eso un poquito porque es importante. Un profeta que ante ese tiempo de conversación y la situación que llevaba, el Señor le responde en el capítulo, dice 2, ahora veremos alguna mención, y dice: Habacuc, esto es lo que pasa con el pueblo. Pues ¿sabes lo que va a ocurrir? Que les voy a mandar a modo de un castigo justo. Esa es la justicia de Dios, poner las cosas en orden. Pero ese castigo justo por el pecado del hombre, del pueblo de Judá, iba a afectar a los buenos, a los justos y a los injustos de ese pueblo, porque atentaba contra el pueblo. Babilonia, que era la potencia mundial, pero no era una potencia mundial sutil o estrategas como suelen haber ahora, ¿no? Que las grandes potencias, Estados Unidos, China, usa sus estrategias. No, aquí arrasaban. Eran tan odiados por los otros pueblos porque decían que allí donde iban, sus caballos, dicen la Escritura, eran más rápidos que los leopardos. Arrasaban y cortaban a todo el mundo cabezas y cuerpos, destrozaban pueblos. Y Babilonia era la gran temida, los caldeos también llamados. ¿Y saben lo que dice Dios? Voy a mandar a Babilonia. Y claro, Habacuc dice: pero Señor, te pido que pongas orden y justicia y tú me estás diciendo que vas a mandar a Babilonia. Pero mira qué pueblo es Babilonia como para que tú lo utilices para que nos castigue. Y Habacuc tuvo que reconocer que la voluntad de Dios era soberana y era la mejor decisión que podía confiar. Hasta el punto que dice el versículo: he aquí que aquel cuya alma no es recta, se está refiriendo a los que van actuando no conforme a la voluntad de Dios, aquella alma que no es recta se enorgullece. ¿Cuántas personas ocurren que se creen por encima del bien y del mal? Y lo hemos visto en este confinamiento, lo hemos visto en la historia de nuestro país. Aquellas personas que, como dice en la Escritura, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, que parece que todo en el Salmo lo dice, que todo van floreciendo, porque se secarán. En un momento determinado la justicia de Dios permitirá que esas personas que presumían de tener el control de todo, de que ya lo hacían todo mal, pero seguían siendo cada vez más ricos. Y puede ocurrir que mueran siendo los más ricos del cementerio, pero su alma está perdida en condenación. ¿Y saben lo que dice Dios? Mas el justo por su fe en Dios vivirá, por la fidelidad a Dios vivirá. Bien, como decía, Habacuc fue ministro, profeta, en los últimos días antes de que Babilonia acabase con Judá. Y fue curioso porque Dios utilizó a Babilonia para coger y llevarse a Judá al exilio, pero después recibió Babilonia, porque también es justo que el mal que hacía Babilonia, el Señor lo castigó a Babilonia por medio de los persas, y esos persas fueron después los que restauraron y volvieron a permitir que el pueblo de Judá volviese a su hogar. ¿Cómo el Señor hace por qué las cosas? ¿Saben que cuando leemos un libro yo les invito a que vean qué significa ese nombre? Habacuc era el profeta, pero ¿saben lo que significa Habacuc? Significa uno que es abrazado. De ahí viene el título de hoy, abrazado, un abrazo de Dios para ti. Uno que abraza y que se agarrarse a algo sin soltarlo. Al final del libro, su nombre cobra el mayor énfasis de todo, porque dice que aún a pesar de las circunstancias que estén viviendo, aún a pesar que se les venían los babilonios, ¿cuántos babilonios nos vienen a nosotros? Y no me refiero al pueblo. Los problemas que nos vienen, que decimos: Señor, ¿por qué yo? Habacuc se lo dijo en el primer capítulo. ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué me merezco esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Le dijo Habacuc. ¿Tú no eres un Dios justo? También le cuestionó a Dios lo que era. Y Dios, que conocía el corazón, le dice: Habacuc, le habrá dicho, revisa tu nombre, el que se abraza a mí. El abrazo de Dios nos va a dar seguridad, confianza y fortaleza. Cuando abrazamos a alguien y somos correspondidos,
sentimos seguridad. Díganme, ahora antes escuchaba en los agradecimientos a aquellos que agradecen por sus madres, ¿no? Y cuando su madre se abraza, yo no sé, me recordaban a mí que cuando yo estaba en el colegio los primeros años, cada vez que hablaba, ponía ejemplo de mis hijos. Y mis hijos cuando llegaron a la etapa secundaria donde yo daba clase, ya casi todos los alumnos sabían quién eran porque ya había contado tantas anécdotas de ellos y me tuvieron que decir, oye papá, frénate y no cuentes más. Pero bueno, yo sé que mi madre no se va a quejar porque yo cuento anécdotas de ella. Hoy en día, esta semana que cumplió 1 año de su fallecimiento, recordaba que buscando en el cuaderno donde tengo las predicaciones, me di cuenta que ahí estaba la predicación que yo compartí cuando enterramos a mi madre. Y yo tenía un marcador que lo había impregnado con la colonia de ella y apenas me quedaba el olor. Pero ese olor que yo recibía de mi madre, yo no lo recibía porque la tuviese de la lejanía. Es que lo recibía cuando la abrazaba. Yo tenía la costumbre de pegarme al cuello y le hacía un ruidito. Con a uno de mis hijos todavía se lo hago cuando me permite. Y era oler. Yo hacía, olía ese perfume. Mire, abrazar a Dios es quedarte, impregnarte con el perfume de amor que Él te da. De tal manera que cuando tú dejes el abrazo, porque hay que dejarlo en un momento determinado, y actúes solo, verás que estás tan confortado, tan seguro, que no hay nada. De hecho, les digo más. Todos los que estamos aquí sabemos que cuando el Señor nos llame a su presencia en su momento, sabemos a dónde vamos a ir. Y esa seguridad que hay algunos que no entienden, dice, ¿cómo puede ser que tengas esa seguridad? Sí, la tengo. Ahora la pregunta yo la devuelvo. ¿Tienes la misma seguridad tú? E incluso me refiero a aquellos que no consideran a Dios importante en su vida. ¿Tienes la misma seguridad de que cuando sea tu último día de vida, con la misma seguridad que yo hablo de que veré a Dios, tú a quién verás? ¿Tú qué tendrás? Y yo lo que quiero llevarte a esta mañana es a que tengas un tiempo de conversación con Dios, que lo abraces. Escuchen lo que viene a continuación. Habacuc reclamaba que por qué a él le pasaban las cosas. ¿Cuántos nos han pasado cosas esta semana? Estas semanas atrás. Este tiempo. Estamos viviendo por circunstancias de problemas de salud, problemas de enfermedad, problemas de familia, económicos, problemas de todo tipo, de estudio. ¿Cuántos? ¿Cuántos habrán dicho más de una vez? Habremos dicho, incluyo yo el primero, Señor, ¿por qué a mí? Y al rato me viene la palabra, no es por qué, es para qué. Porque todo lo que tú pasas tiene un propósito, solo que tú no lo entiendes. Y con todo, Habacuc termina su libro que después de haber pasado por eso le dice, con todo, y ahora eso, Habacuc no lo dice con seguridad, pero yo lo voy a preguntar, con todo lo que has vivido, tú que me escuchas, con todos los que lo han vivido, los que estamos aquí, con las circunstancias adversas en nuestra vida, del tipo que sea, piénsala, ¿te viene a tu mente? Sí. Y ahora te lo hago modo de pregunta, ¿con todo me gozaré en Jehová mi Señor? Porque Habacuc sí lo dijo y no lo preguntó. No entendió el porqué de las cosas. No entiendo, Señor, por qué tú permites que haga eso. Pero yo sé que tu respuesta va a ser la mejor. Hay veces que las decepciones que vengan a la vida, escuchen bien lo que les voy a decir, las decepciones que te vengan a tu vida, no las puedes evitar, son inevitables. ¿Pasa algo en tu familia? Hay cosas que son inevitables. Tú no tienes el control, papás y mamás. Especialmente creo que a veces más las mamás. Por mucho que quieras, no puedes tener el control eterno de tus hijos. Porque tus hijos son un regalo que Dios te ha dado. No es del Estado. Los hijos son de Dios. Como decía algún jurista, ¿no? Son de Dios. Ni de los padres ni del Estado. Son de Dios. Porque Dios nos ha dado el regalo para que lo disfrutemos y para que actuemos responsablemente. Pero no lo podemos controlar todo. Y habrá momentos en la vida que cosas que vengan en tu vida te decepcionen. Eso es inevitable. Pero sí depende de ti el ánimo que tengas para afrontarlo. Voy a ponerles un ejemplo. Bueno, antes que nada, ¿a dónde llegó el compromiso de Habacuc? Que llegó a usar el versículo 18 de Salmos que decía, se fortaleció para poder recibir la respuesta de Dios y para poder decir, Señor, vale, de acuerdo, ahora lo entiendo. No entiendo lo que me estás diciendo, pero confío en ti. Para llegar a ese punto de confianza que lo relata en el capítulo 2, habla él, se queja, Dios responde en el capítulo 2 y entonces Habacuc dice, mira Señor, yo me rindo ante ti, como dice ese canto, ¿no? Me rindo ante ti, me arrodillo ante ti, lo que tú hagas va a ser lo mejor, no lo dudo, aunque yo todavía no lo entienda o no sé si algún momento lo entenderé. ¿Saben dónde halló el ánimo Habacuc? En la conversación con Dios.
tuvo que ir a la Escritura, a la palabra, y en el Salmo 18, 2, 3, le vendría este versículo a Habacuc seguramente y le decía, Jehová, dice, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Se veía venir el problema con Babilonia. Dios mío, fortaleza mía y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Seré salvo de las circunstancias que me estén atacando, que me vea que son inevitables, que yo no las puedo controlar. Pero había otra razón. No solo se confortaba en la palabra de Dios, sino se confortaba en la conversación con Dios. Eso me suena a título de película, una conversación con Dios. No sé si creo que me suena que es un título, ¿no? Qué bonito. La conversación con Dios, escuchen, es la oración. Cuando tenemos tiempo para compartir. No hay un protocolo. No hay, a ver cómo lo aprendo de memoria. No es un rezo, es una oración. Es decir, Señor, como estamos hablando ahora mismo, me siento así, descríbete cómo te sientes. No tengo el control de las cosas. Están viniendo cosas a mi vida que yo no espero, que no me gustaría ni tenerlas. A veces nos preguntamos, oye, algunos que llegamos a cierta edad, Señor, danos salud para poder sobrellevar estos años. Yo no digo sobrellevarlos, porque parece que es como una carga los años, para poder disfrutarlos. Porque el Señor nos puso aquí no como un mar de lágrimas, un sufrimiento. Vino para que disfrutemos de este tiempo. Pero, venga lo que venga, ayúdame a confiar en ti y a recibir. Eso lo consigo en relación. Así es, aunque Habacuc, como les decía antes, no entendió. Ni siquiera le agradó lo que Dios le había dicho que iba a ocurrir. Pero reconoció que los caminos de Dios eran mejores. Sabía que Dios obraría. No había aparecido el texto todavía, pero seguramente a nosotros, si fuésemos como Habacuc, diríamos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Ah, Señor, que aunque las circunstancias no sean las que esperamos, sé que voy a confiar en ti. Y sé que entenderé o no entenderé, pero lo que tú permitas hay un propósito. Ya verán por qué. En Isaías, quiero leerlo porque es un texto que nos va a ayudar a todos. En Isaías capítulo 40 nos dice, un versículo que también muy, muy conocido, 40, 29 al 31 dice, Él da, está hablando de Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, la fortaleza, pero dice, se fatigarán y se cansan, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, quédense los frikis, los que les gusta el tema de la ciencia ficción, porque yo me estoy imaginando esta situación y alucino, permítanme la expresión. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Flash quedó atrás, Superman también quedó atrás con su capa, y con ellos todos los demás. Nosotros tenemos el poder cuando esperamos en Dios, porque sabemos que lo que nos va a ocurrir es mucho mejor que lo que podamos planificar. Pero no me quedo ahí, no me quiero quedar ahí. Ahora imagínate que esperas algo, que lo planifica, lo piensa. ¿Quién no? Yo me acuerdo con 14 o 15 años yo planificaba qué quería hacer en el futuro. Y estaba estudiando en bachillerato, ¿y qué quería hacer? Quiero hacer económicas, a mí me apasiona, además económica era una carrera de postín, ¿no? De nivel. Pero después me di cuenta que estuve 4 años para hacer 2 y no los terminé. Y yo digo, Señor, ¿pero esto cómo es? ¿Cómo permites tú que yo me planifique algo así y no me salga? Y para mí resultó una frustración. Y después resulta que me meto en magisterio y para los que estaban en económica había una frase que decía, el que vale, vale y el que no, va a magisterio. En económicas dicen que el que vale, vale y el que no, para empresariales. Pero cada uno lo adaptaba a como si otras carreras fuesen menos. Mire, ni la carrera ni la profesión te honra a ti. Tú honras a la profesión. No lo olvides. Pues imagínense que planificas todo lo que esperas. Y cuando ocurre algo que se ve truncado, esa decepción te tumba abajo. Y te deja sin reacción. Yo voy a ponerles un ejemplo. No tiene la magnitud catastrófica que podría tener. Para algunos puede ser que sí. Pero yo voy a ponerles un ejemplo. Miren, yo compartí, les decía que mis hijos se han graduado y cuando estuvieron preparando la orla,
les puedo asegurar que he estado en las últimas 22 orlas, a lo mejor me he perdido una, creo, una, pero las 20 y tantas orlas que he estado en el colegio. Y digamos que las orlas solo se hacían en la universidad, pero después pasaron a bachillerato y después ya los colegios, ya lo hacen hasta en infantil y en guardería, imagínense, o primer ciclo de infantil, vamos a ponerle su nombre. Ahora estaba organizando todos los años el sonido, la preparación, el montaje, colaborando en preparar el decorado, el escenario, todos los guiones. Y todos los años veía como mis alumnos, más de 20 generaciones, se iban del colegio titulando. Yo vi algunos de sus madres están aquí hoy, pero fueron alumnos míos, no las madres, sus hijas o su hijo. Entonces, cuando yo veía todo eso, llegó un momento en que empecé a ver a mis hijos que se iban acercando en la primaria y yo decía, a partir de ahí, mi mente empezó a imaginar cómo sería la orla de mis hijos. Todos los años se me caían las lágrimas, esto como no nos ve nadie, pues lo puedo decir, se me caía la lágrima porque me emocionaba ver los alumnos, las caras, miraba para la familia, veía la reacción de la familia, de que habían conseguido su primer gran objetivo. Y yo decía, Señor, ¿cómo será la orla de mis hijos? Solo preguntaba eso. Señor, yo no esperaba que la orla de mis hijos fuese así, virtual. Aunque no es la orla, es el acto de reconocimiento de graduación, porque ellos no han tenido orla este año. No han tenido ni, como dicen ellos, ni viaje de fin de curso, porque lo han tenido que suspender. Ni la fiesta fin de curso, que era un reconocimiento también a los graduados, a los titulados. ¿Eso produjo decepción? Sí. Yo me acuerdo que lo hablábamos y decíamos, sí. Digo, bueno, ¿y cuántos se planifican casarse? Y me decían, sí, pero se casarán más tarde o más temprano. Bueno, tú también tendrás una orla más tarde o más temprano. No lo sabrás. Pero cuando estás preparándote algo, cuando has pensado en eso, y yo tenía que callar mi opinión porque yo decía, ¿y yo cuántas veces lo pensé? Y mis dos hijos, que no tengo un hijo que a lo mejor el próximo año pueda orlarse, no, los dos gemelos. Y decía, Señor, esta es una decepción para mí, pero hay algo mejor. ¿Por qué? Porque estas circunstancias van fraguando, van formando el carácter de la persona. Y con los años entenderán el porqué de las cosas. Yo le voy a poner... Eso es un ejemplo que a lo mejor no pueden tener un impacto para todos por igual, pero imagínense a alguien que planifica su boda ideal, ¿no es verdad? Vamos a situarnos ahí. Y en ese momento de boda ideal, con todo el respeto que tiene a su pareja, resulta que se entera que está embarazada. ¿Cómo? A lo mejor hoy en nuestra sociedad eso no pasaría nada, no nos traumatizaríamos. Pero imagínense en la época del Señor Jesucristo, antes de que naciera Jesús, María estaba embarazada. Y José, con la cultura judía, que no es cualquier cosa, se entera que María está embarazada. Imagínense la cara de José. La ley dice lo siguiente: si fuere sorprendido alguno acostados con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada, la misma situación que María, con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán, la joven porque no dio voces a la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. La respuesta que la ley establecía al caso de María y de José era acabar con la vida de ellos. Por eso dice la Biblia que José, estamos hablando de Lucas, por ejemplo, que José, en Mateo 1, buscó una alternativa, dejarla en secreto. Tanto la amaba que prefería dejarla en secreto a tener que pasar María por lo que podía pasar por la ley. ¿Cuánto tiempo planificó ese desposamiento? El desposamiento no era como desposada, no eran los compromisos de la casa real, no. El desposamiento era un año de espera hasta que se casaban, pero eran como si estuvieran casados, lo que no vivían juntos, pero había que respetarlo todo. El casamiento era un proceso mucho, no es momento de hablarlo, pero en algún tema seguro que nos tocará hablar de ello. Y José tenía todo planificado y de repente se ve que su novia, vamos a decir una versión más actual, está embarazada. Yo no soy el padre. Pónganse en la situación. Voy a dejarla por amor a ella. ¿Cuánto la amaba, Pero Dios sorprendió los planes de José. En Lucas capítulo 1, y les invito a que lo puedan leer, en el capítulo 1 de Lucas, que se nos relata esta historia maravillosa, que a veces que no entendemos los planes de Dios. Nosotros sí, porque ya lo hemos leído y los que lo conocen pues seguramente se adelantan. Pero en el versículo 31 y 32 dice: y ahora,
concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús. ¿Saben quién es Jesús, no? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El control de todo. Fíjense que es importante que José aceptó y no dejó a María. No se dejó influenciar por el desencanto, por la decepción puntual. ¿Saben qué? Hay una canción muy bonita que hemos cantado aquí que dice: una semilla para dar fruto ha de morir primero. Hay veces que tenemos que pasar por circunstancias para que lo que se consiga, para que el resultado que consigamos al final valga la pena. No entendemos el por qué ocurre, pero tendríamos que pasar por circunstancias. Señor, ¿por qué tuve que pasar por esto? Yo no sé si les ha pasado, a mí sí, que después de pasado un tiempo digo, ahora entiendo por qué pasé por lo que pasé. Pero hay otros que a lo mejor no nos enteraremos, ni sabremos el por qué. No te centres, dicen mucho, en cómo empiezas. No te centres en cómo empieza. Valora cómo termina. Y eso es lo que Dios te está diciendo en esta mañana. No te centres en los problemas que te decepcionan, porque van a haber muchos más. Tu capacidad está en ver cómo afronta el ánimo. Dicho de otra manera, mientras las decepciones son inevitables, el desánimo es elección nuestra. Somos nosotros los que decidimos si nos vamos a desanimar o no. Que las circunstancias, que los problemas que vivimos no te roben el entusiasmo y la confianza en Dios. El gozo del Señor mi fortaleza es, dice en la Escritura. Quiero terminar con una llamada a la reflexión, a que paremos. Antes dije al principio de todo, comenté que la seguridad que tenemos nosotros como creyentes nos hace decir, Señor, nos pase lo que nos pase. Tengamos las decepciones que tengamos en la vida. Mira, en la vida no todo va a salir. Dice, yo me acuerdo de jovencito que yo escuchaba esa frase y yo incluso muchas veces la utilicé. La vida son como las rosas. Son muy atractivas, muy bonitas, ¿no? Maravillosas. La vida es de color de rosa, ¿no? Decimos algunos. Pero las rosas tienen espinos y te dañan. Vamos a tener que pasar por circunstancias así. Tenemos hermanos en nuestra congregación por los que oramos. Saben perfectamente de quiénes hablamos, que están pasando por luchas, por momentos difíciles. No sé si nosotros pasaremos, sé que algunos han pasado por momentos duros, pero en la magnitud. ¿Saben? Cuando yo escucho a estos hermanos y hermanas cuando hablan, tengo a mi amigo Juan, que también está pasando por un momento duro, y su esposa también ahora mismo, está ingresada, y desde aquí vamos a seguir orando por ellos. Pero cuando pasamos por momentos tan duros, uno dice, Señor, yo sé que tarde o temprano tú me vas a llevar a tu presencia. Me gustaría no pasar por esto. Al Señor Jesús siempre lo decimos. ¿Cuántas veces recordamos el pasaje donde dijo, si es posible que pase de mí esta copa, que pase este sufrimiento, pero hágase tu voluntad? Hacer la voluntad de Dios es someterse a Él. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que va a salir de eso va a ser de bendición. Cuando pasamos por un momento duro en la vida, ese momento, en función de cómo lo afrontemos, se suma al bagaje, a la mochila de nuestra experiencia y forja nuestro carácter. Y somos llamados a eso. ¿Que habrá miedo? Pues claro que sí. Claro que no ha tenido miedo en momentos como ese. Yo recuerdo perfectamente cuando uno de mis hijos recién nacido, y digo, no, tiene que pasar por una operación. ¿Cómo? Esa noche perfectamente recordamos que ni dormimos. No podíamos dormir. Y como pasado un par de años escasos, el otro, cuando menos lo esperamos, con un dolor en la rodilla, eso no es nada, un dolorcito, y empezó aquello a hincharse. Vasculitis podía ser. Quien sabe lo que estamos hablando, la cosa se complicaba. El peor verano que hemos tenido en la vida. Porque no paramos de hacer pruebas y de comprobarlo. Y rogamos al Señor, Señor. ¿Saben qué? El Señor permite esto con un propósito. Igual que le dijo a Habacuc, mira lo que va a pasar. Señor, pon en orden este pueblo que no te hace caso. Así, ¿sabes qué va a ocurrir? Que voy a mandar a los babilonios, que estos son unos matadores, matan, arrasan con todo.
¿Cómo vas a mandar un pueblo así para acabar con nosotros? Ese pueblo malvado con nosotros. Casi que diría, tan malvados no somos como para merecerlo. Sí. ¿Y qué hizo Habacuc? Se abrazó al Señor. Señor, yo no te entiendo. No me agrada lo que me está diciendo, no me gusta, pero yo me agarro a ti. Claro que sí que podemos estar en contra de las decisiones que Dios quiere y permite. No entendamos que somos el típico cristiano que decimos, si vienen problemas, si nos pasan desgracias, alabado sea el Señor. Cuidado, hermano, con eso. Alabado sea el Señor porque en esas circunstancias Él nunca me va a dejar. No es que me alegre y me goce porque me esté pasando enfermedad. Yo no me alegro cuando las cosas me van mal. Pero sí me gozo en el Señor, que es distinto. Porque sé que Él no me va a fallar nunca. Y que va a estar. Esa seguridad es la que tenemos que agarrarnos. Por eso invitamos, nuestro hermano Carlos lo decía al principio, hemos pasado por un tema de confinamiento, hemos estado sin poder congregarnos. Hermanos, no perdamos el privilegio y el derecho a congregarnos. Ahora, si es verdad que tu enfermedad, si es verdad que tu edad o tu perfil o las condiciones y medidas sanitarias que se establecen no te permiten venir, respétalo, claro que sí. Pero si puedes venir, no hay impedimento, no te pierdas el gozo que significa estar los hermanos juntos en armonía. Es verdad que la iglesia se ha ampliado, ahora no tenemos 40 o 50 metros cuadrados. Ahora la expansión es inmensa porque la iglesia está en nuestros hogares. Dice uno de los grupos más conocidos de la música actual, cristiana, Redimidos, dice Obvia, es el título de una de sus canciones, que ya lo escucharemos en otro momento, que confiemos y que no estamos agarrados en la esperanza de cualquier cosa sino de Dios. Y en su texto viene a reclamar cómo sin enterarnos hemos pasado un momento de confinamiento, cómo ocurrió, cuándo ocurrió. Pero nos hemos dado cuenta que la iglesia ya sale de los templos, de los edificios y llega a los hogares. Pues eso es lo que estamos reclamando. Cuando estás pasando por momentos duros, confía en el Señor. Esos momentos de decepciones pueden ser que no te gusten, claro. A nadie nos gusta. Pero lo que el Señor te dice es, confía en mí, que tu ánimo cobre fuerza en mí. Yo no sé, en el tiempo que vivimos, y recordando a Habacuc nuevamente y sin olvidarnos de este pasaje que hemos escuchado, dice Habacuc, y ahora podrán entender qué significan estos versículos que leímos. Aunque la higuera no florezca. El proceso de la higuera, no voy a detenerme mucho en esto, pero el proceso de la higuera tiene un propósito. Es un fruto un poquito atípico, es una fruta un poquito atípica. Necesita de avispas para poder crearse. De hecho, dicen, los expertos saben que florece en el mes de abril y sus resultados empiezan a aparecer en agosto. Son de las que empiezan a florecer. Hay otros que florecen antes, pero empieza a florecer. ¿Qué quiere decir eso? Aunque la higuera no florezca, si la higuera empieza a florecer en abril, ya nos está diciendo que llega el verano. En la aplicación bíblica, el hecho de la higuera, cuando el Señor Jesús lo utilizó, es porque si la higuera está avisándonos de que llega el momento de Dios para nuestras vidas. Pues dice aquí que aunque la higuera no florezca, aunque no nos dé aviso de que puede ocurrir y llega el momento adecuado, aunque ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, para los españoles el olivo, el aceite, que fundamental es. ¿Saben que el olivo, el árbol del olivo, el olivar no es un árbol que se planta y en poco tiempo da fruto? Requiere muchísimos años para empezar a dar fruto. Pues dice que aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, cuando todo el sustento que tú creas planificar y cuando todo el sustento no solo en lo alimento físico, sino en lo emocional, en lo espiritual, en lo mental, en tus propósitos de futuro, cuando todo eso pinte muy mal y no vaya a ocurrir como tú esperabas o planificabas, dice, con todo, a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me alegraré en Jehová es, Señor, todo va tan mal, pero qué bueno tenerte a mi lado. Miren, cuando
tú abrazas a alguien como Habacuc abrazaba a Dios en estos momentos. Cuando tienes un problema duro, necesitas tener a alguien para abrazarlo, para que te dé confort, te dé seguridad, te dé tranquilidad y paz. Hay veces que los problemas dicen, es la catarsis que utilizan los psicólogos. No me vas a resolver el problema, pero solo el hecho de tener a alguien con quien contarlo me libera esa carga. Y aquí está diciendo Habacuc lo mismo. Yo abrazo, me agarro al Señor porque sé que aunque las cosas estén así, yo voy a confiar en el Señor. Y dice que cuando llega la confianza en el Señor entra también el gozo del Señor. Y el gozo, como dijimos, es un estado de mantenimiento de esperanza y de tranquilidad en Dios, de que Él tiene el control de todos, de tu vida, de la mía, y que va a ser lo mejor para nosotros. Jehová es mi fortaleza. Ahí no entra nadie. Estoy tan bien protegido. El cual hace de mis pies como de cierva. Qué agilidad, el animal, la cierva, ¿no? Como son súper ágiles. Pero además no dice eso, sino que en mis alturas me hace andar. Tengo la capacidad como las águilas de poder moverme, de desplazarme. Me siento como no hay nada que me frene. Pero espérate, tú no lo estás pasando así. Aún así, yo me gozo en el Señor. Y esto lo sabemos perfectamente los que creemos en Dios. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Y tú? ¿Dónde buscas? ¿A quién quieres abrazar? Porque hay gente que abraza a lo material. Me agarro a lo material. Pero eso desaparece. ¿Cuántos tenían su negocio, su trabajo, su posesión y en el mes de febrero la cosa empezó, que ahí apunta algo, ya marzo, abril, el que tenía negocios, ¿cuántos negocios se han tenido que cerrar? Aquellos que descansaban y confiaban en sus posibilidades, en su inversión económica, ¡pum!, se ven ahora en situaciones críticas. ¿Cuántos han pasado de tener disponibilidad en todos los sentidos a tener que depender de la caridad y de la voluntad de aquellos que quieren ofrecerle? ¿Dónde te vas a abrazar? ¿A quién te vas a agarrar? ¿A ti mismo? ¿Eres capaz de ello? Yo te propongo que te abraces a Dios como hizo Habacuc y como hacemos cada uno de los que creemos en Él. Y que hoy tengas la oportunidad para decirle, Señor, es verdad que las decepciones me pondrán tumbar, pero me levantaré con tu ayuda. ¿Sabes que Cristo es la respuesta para el mundo hoy? Que las circunstancias no nos controlan, pero Jesús sí. Jesús nuestro Señor, tiene el control de todas las cosas. A los jóvenes, ¿qué quieren hacer en el futuro? Y a lo mejor se planifican algo como lo planifiqué yo y no salió así. Pero ahora más que nunca doy gracias a Dios de que lo que yo preveía no era lo mejor para mí. Y me siento gozoso en el Señor de estar en la mejor profesión que podría estar. Y todas las mañanas que me levanto, y eso lo sabe mi familia, yo no hay un día que diga, no me apetece ir a trabajar. O que cuente los días esperando que llegue el verano. Bueno, me puede resultar un poquito masoquista, pero resulta que lo que estoy esperando es que vayan llegando las cosas en su momento y no tengo prisa porque llegue el verano. Ahora, cuando llega lo disfruto, les puedo asegurar. Pero hasta el último momento, porque disfruto de lo que hago. No seas víctima de tus emociones, no te dejes cautivar por ellas, porque son engañosas, el corazón engaña. Mira a Dios, escucha y aprende a seguir adelante en Dios. No te abraces al desánimo, a las cosas superficiales, a las cosas que no son eternas. Y como todo en este mundo no es eterno, agárrate a lo único que es eterno, a Dios. Dios tiene tu futuro en sus manos y nunca saldrás perdiendo si vives esperando en lo que Él ya ha reservado. Él te ha reservado algo, te ha dado algo, lo tienes si buscas al Señor. Pues vive pensando en que nada que venga de Dios nos decepciona. Nada que venga de Dios nos decepciona. Vamos a terminar con una oración. Ahora quiero que cuando llegues a casa, si tienes la oportunidad, leas este pasaje de Habacuc. Los 3 capítulos, te animo, son cortitos. A los que nos gusta leer se nos queda corto. A los que nos cuesta un poco más leer, pues a lo mejor también les va a resultar agradable porque no es muy largo. Y miren la conversación que se tiene entre Dios y Habacuc. Y Habacuc al final termina de decir, oye, me agarro a lo que significa mi nombre. Me agarro al Señor, me abrazo al Señor.
Y expresa lo que dice, con todo, ahora no lo pregunto, lo afirma, con todo yo me voy a alegrar en el Señor, me gozaré en Él, porque es mi salvación, mi fortaleza. Y encima me activa de tal manera que dice, como dice un canto, que los cristianos somos como aquellos que tenemos problemas, pero que aparentamos como si no lo tuviéramos. Claro que tenemos problemas. Claro que si nos pincha sale sangre y nos duele y nos quejamos. Pero vivimos como si eso no fuese lo más importante, porque descansamos en el Señor. Oremos. Padre amado, gracias te damos por tu amor, por tu gran amor, Señor. Porque tu amor, Señor, nos cubre y nos bendice enormemente. Yo quiero, Señor, que hoy aquellos que nos escuchan aquí y en redes, Señor, que puedan entender que lo más importante que pueden hacer en su vida y que va a ser eterno es abrazarte a ti, Señor, agarrarse a tu palabra. Toca los corazones de los que nos escuchan para que busquen de ti, Señor, para que busquen en tu palabra como Habacuc, para que busquen en la oración, en tener una conversación contigo, que hoy se rindan, Señor, ante ti y digan, Señor, yo no puedo más con lo que paso. Señor, hoy quiero rendirme todo lo que tengo, mi dolor, mi angustia, mi preocupación, pero quiero presentarla ante ti, Señor. Yo no entiendo por qué me pasa lo que me pasa, pero quiero agarrarme a ti, abrazarme, Señor, a ti. Porque sé que ese abrazo siempre es correspondido. Y ese abrazo, Señor, va a cubrir mis necesidades. La primera, la espiritual, pero también la emocional. Ayúdame, Señor, a poder agarrarme a ti. No me quiero soltar de ti. Y poder así recibir la paz y la tranquilidad y el gozo que hay en ti, Señor. Yo animo a aquellos que han tomado esa decisión a que busquen del Señor, a que se rindan, que tomen un tiempo. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor, escúchame bien, está abierta. Pero el tiempo caducará, terminará. Y llegará un momento en que el Señor venga y diga, ¿has escuchado de mí? ¿Has tenido la oportunidad de tomar decisiones? Y no has querido tomar la única decisión que es eterna. Estar con Dios o estar sin Él. Si sé, Señor, que estar contigo me va a dar la fortaleza y el gozo, aún a pesar de las circunstancias, quiero agarrarme a ti fuertemente. Quiero sentir tu presencia, porque tú dices en tu palabra que los que a ti te amamos, Señor, tú de todo nos sacarás, Señor. Tú en todo nos fortalecerás, Señor. Podremos tener sufrimiento, pero aunque aparentemente podamos estar destruidos, tú nos retomarás y nos restaurarás y nos fortalecerás. Y yo te pido, Señor, que restaures y que fortalezcas la vida de los que nos escuchan y que des la mejor medicina para su vida, la mejor respuesta para su historia, tu gracia y tu amor. En muestra, Señor, de la salvación que tú les otorgas. Toca esos corazones, que tu Espíritu toque en ellos, Señor, y les haga sentir que la elección de buscarte a ti es lo mejor que puede ocurrir. En tus manos lo ponemos, descansado y confiado, que todo, Señor, tú tienes el control y que tú siempre harás lo mejor para nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga.
escucharte, Señor. Y gracias, Señor, porque tú hoy nos has hablado en esta mañana, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, Señor, sabemos, Señor, que tú estás al control de todo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor tan grande y ayúdanos, Señor, a tener esa fortaleza que tú nos das, Señor, y a descansar en ti, Señor, porque sabemos que tus planes son mejores que los nuestros, Señor, y queremos, Señor, buscarte cada día más, Señor, y seguir buscando tu voz y buscando tu abrazo y tu presencia, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Bendice a cada uno de los que están escuchando, Señor, el culto en esta mañana, Señor. Guárdanos, Señor, perdónanos, Señor, y quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.